Bienvenidos, bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Seguimos con reacciones respecto al proceso electoral que culminó en su primera parte, en la primera vuelta, este domingo 9 de febrero. Tenemos dos personajes para el balotaje. El señor Noboa, Daniel Noboa, actual presidente y candidato, y la señora Luisa González, candidata del correísmo. Yo he convocado esta mañana a una dirigente sindical, a una feminista, Marcela Arellano, de las CEOLS. Gracias por venir acá a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. ¿Cuál es su primera reacción, su primera lectura como mujer, como dirigente sindical, como ecuatoriana? Estimado Fernando, un gusto saludarle. Es la primera reacción que tengo, la primera reacción pública que tengo. Nosotros tuvimos una larga conversación con la familia el día de ayer, una familia de izquierda, una familia obrera, que estamos profundamente preocupados por lo que está ocurriendo en el país. Esta reacción lo hago desde un punto de vista particular, desde mi punto de vista, como efectivamente usted ha mencionado, una feminista, sindicalista, socialista. Yo creo que el Ecuador en este momento, se ha orillado, ¿no? Los niveles de polarización han llegado a su máximo nivel. Por un lado, el correísmo, con un importante crecimiento, digamos, una corriente, eh, creo que socialdemócrata, populista, ¿no? Así hay que calificarla en su dimensión. Es una corriente socialdemócrata vinculado con el populismo y una corriente de derecha, no es centro, izquierda, ADN, es derecha extrema, derecha privatizadora, derecha flexibilizadora, derecha del que hago lo que me da la gana. Entonces, esas 2 posturas políticas, ideológicas se han enfrentado, ¿no? A pesar de que tuvimos 16 candidatos, pero en la práctica el pueblo se decantó por esas 2 posturas políticas. Por un lado, creo que le juega a favor, Noboa el anticorreísmo, ¿no? Ese odio enfermizo a Correa, un sujeto autoritario que, eh, hizo varios desastres en el Ecuador, pero también se apuntó importantes, obras, por ejemplo, la obra pública, el fortalecimiento del Estado, etcétera. Ahora estamos enfrentados a ese balotaje. Creo que el movimiento sindical, las organizaciones sociales tienen la responsabilidad de sentarse efectivamente y evaluar qué es lo que significa que llegaría Noboa. ¿Por qué no debe llegar Noboa a la presidencia? Y la evaluación que tengo muy a grosso modo es que no puede el poder económico. Recordemos que Noboa representa a una de las familias que controla el poder económico del Estado, que tiene intereses en la minería, que tiene intereses en la agroindustria, que tiene intereses en la banca, tiene intereses privados muy fuertes, ¿sí? Desde el Estado, como presidente de la república, puede favorecer esos intereses, como ya lo ha hecho, como lo hizo durante este año de gestión, favoreciendo a su familia, favoreciendo a su tía, por ejemplo, con lo más mínimo, la compra de generadores, la importación de generadores. Eso es realmente grave lo que nos puede ocurrir. Pero además, la población le dio una importante votación en la Asamblea Nacional. Efectivamente, como él lo mencionó en su escueta carta de agradecimiento al pueblo ecuatoriano, sí, sin dar la cara, obviamente él esperaba ganar, ¿no? Entonces se siente traicionado al no ganar en primera vuelta. Y en una escueta carta decía, somos la primera fuerza en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, pueden poner a la presidenta o al presidente. Y recordemos que la primera asambleísta en la lista nacional es su madre. Por lo tanto, su madre puede quedar como presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces tendría control del nivel económico, control del ejecutivo y control del legislativo. Y probablemente incide en el control de las autoridades judiciales y constitucionales. Eso Ahora significa mismo están controladas, pues. eso significa abierta dictadura. Entonces, creo que las organizaciones sociales deben pesar esto,
debe empezar el tipo de Estado que se puede construir. Tenemos un escenario y una coyuntura internacional muy compleja, una disputa de poder de una de las potencias más grandes económicamente, Estados Unidos, Y y militar. políticamente, ¿no? Y militar. Una disputa con violencia, la llegada de Donald Trump, a la que se vincula Noboa, ¿no? Recordemos que no fue invitado, pero como una de los principales, digamos, director de las principales economías del Ecuador fue, ahí estuvo, en primera fila estuvo, ¿no? No dijo nada, no habló nada, como no nos dice nada tampoco a nosotros. Tampoco le dijo nada al presidente Trump para la protección de Los los inmigrantes. migrantes, ¿no? Marcela, pero ¿quiénes votan por Noboa? ¿Quiénes le dicen sí al cartón? Porque era increíble, hasta inverosímil, ver la gente corriendo y disputándose la imagen del presidente Noboa, candidato, a un cartón. O sea, ¿quiénes y por qué le dan ese respaldo al señor Noboa, a pesar de lo que ha pasado en este año y pico de gobierno? Apagones, la criminalidad, la falta de empleo, la falta de inversión en el sector social. El ataque al movimiento sindical, yo le recuerdo todas las cosas que ha hecho la ministra de Trabajo, ¿no? Una ministra de Trabajo que es jueza de lo laboral y que ha hecho decretos como el decreto, por ejemplo, 308 o el decreto 080, que ataca a la organización sindical y a la libertad sindical, que no fue ni siquiera a rendir cuentas a la Organización Internacional del Trabajo, porque el Ecuador está ubicado como uno de los peores países para los trabajadores, que además recuerden lo que ocurrió con los 3 niños de Las Malvinas. de las Malvinas y, allí se descubre que hay varios desaparecidos en manos de la fuerza pública. Digamos, esa es la realidad del Es el Ecuador, escenario que es vive. el Pero escenario. entonces, teniendo ese contexto, ese panorama, ese ambiente, ¿quiénes votan por el señor Noboa? Yo creo que hay un grupo de gente importante anticorreísta. Se exacerbó durante todos estos años, esa percepción del anticorreísmo. No hay que permitir que nuevamente llegue porque por la división que ocasionó en la organización social, por los errores que cometieron, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay un buen grupo. Hay otro grupo que está totalmente informado por medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales han sido los mejores campañeros. Yo recuerdo que las mismas cosas que hacía Lazo cuestionaban los medios de comunicación tradicional, Ecuavisa, Teleamazonas, Telecentro, que es medio además del Estado, ¿no es cierto? Tenían un cierto nivel de cuestionamiento con las prácticas políticas de Lazo. Esas mismas prácticas políticas de Lazo trasladadas a Novoa, yo creo que en peores condiciones, ¿no es cierto? Ha hecho peores cosas, sí, han sido aplaudidas, han sido ovacionadas y la gente está desinformada. Entonces, me parece que una primera tarea en estos 40 y pico de días que se tiene para la segunda vuelta electoral es precisamente informar. Informar que los apagones no fueron resultado de la sequía, que eso dijo, no fueron resultado de que se vació Mazar, eso dijo el presidente y su equipo de comunicación, ¿no es cierto? Que son resultado de la improvisación de un Estado de carácter neoliberal, de un tipo que no le importa el país, que no le importa las normas, que no se rige con las normas, de un niño rico que quiere gobernar desde su punto de vista y sin diálogo nacional. Yo creo que es necesario evidenciar eso, ¿no? A eso nos Marcela, enfrentamos en este momento. usted de las CEOLS, pronto tendrá, me imagino, reunión del FUT. ¿Cuáles son los parámetros que usted va a llevar como CEOL al FUT para analizar y tomar una postura respecto a la segunda vuelta? Nosotros primero nos vamos a reunir en comité ejecutivo, como yo le indico, esta es mi percepción personal. Yo tengo que conversar con mi comité ejecutivo y con las bases de la confederación y les voy a volver a repetir lo que ocurrió ya hace un año, ¿no? Cuando llegaba Noboa a la presidencia y les hacía este análisis, ¿no? Em, eh, Noboa representa a los grupos oligárquicos que han estado permanentemente en contra de los derechos laborales fundamentales, salarios dignos, estabilidad laboral,
organización sindical, negociación colectiva. Es un grupo económico y son personajes que han combatido a la libertad sindical y la dignidad en el trabajo. Esto lo podemos ver en la huelga, me parece que del 2002, en el informe de Naciones Unidas sobre trabajo infantil. En las bananeras hay trabajo infantil. Y obviamente, yo creo que no hay otra opción, estimado Fernando. Van a La tomar una postura la ustedes. postura de la CEORS debería ser, a favor de lo mínimo que queda de institucionalidad, ¿sí? Que podríamos apostarle. Yo no creo que, Luisa, González, la Revolución Ciudadana sea la respuesta, la mejor respuesta para el Ecuador. Me hubiera gustado que gane alguien de izquierda, que gane Pedro Granja, que gane Escala o que gane, Quizá. Issa. Sí, esos hubieran sido nuestros candidatos. Eso hubiera sido una posición política de decir: "Vamos a salvar el país". Yo creo que no van a poder atender todos los problemas, porque son problemas estructurales. Fíjese, el debilitamiento del aparato productivo, la crisis energética, la economía vinculada, los niveles de violencia y las organizaciones narcodelictivas vinculadas al al nivel productivo y al Marcela, espacio financiero. esta Eso es lo toma que esta tenemos en toma de este. posición, ese apoyo, ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son los objetivos que se plantea ahí? No, nuestra agenda es clarísima, ¿no? Fortalecimiento de los servicios públicos. Necesitamos servicios públicos de salud y educación con presupuesto adecuado. Necesitamos respeto a los derechos laborales. Necesitamos respeto a la libertad sindical, sindicalismo por rama, negociación colectiva por rama de trabajo. Necesitamos que haya un mínimo respeto a la institucionalidad y a la normativa, ¿sí? No vamos a transar. No vamos a decir, vean, queremos un ministerio. Denos un ministerio. No No, cogobernar. nosotros no. Nosotros además, si es que tendremos que hacerle movilización, lo haremos. Eso es inevitable porque defender derechos implica eso. Entonces, pero creemos que puede haber un mínimo nivel de institucionalidad, Ya de sa ya fortalecimiento del sabemos Estado. cómo gobierna el correísmo. Bueno, ahora son otros momentos, otros tiempos, ¿verdad? ¿Qué debería el correísmo, en este caso la señora Luisa González, que está a la segunda vuelta, exponer, tomando en cuenta y aprendiendo las lecciones del pasado, para los sectores sociales, para los sectores populares, para los sectores de trabajadores? Diálogo, creo que es necesario que en este momento empiece a dialogar con los sectores sociales, se siente a dialogar con el movimiento de trabajadores, con el movimiento indígena, con las mujeres. Creo que es necesario reconocerle la valía que ha tenido a Luisa González. Fíjese que pasa de un apoyo al correísmo, me parece que con Arauz tuvieron el Sí, 33%. 30, 32 por ahí. Sí, y Luisa González, logra llegar al 43% Casi 12. creciendo, ¿no? Entonces, creo que hay que darle Ese mérito, ese ¿no? mérito, efectivamente, ese mérito, porque creo que ha hecho es uno de los pocos partidos que ha hecho propuesta de campaña, ¿no? En el caso de Escala, y digo la izquierda siempre hace propuesta de campaña. Marcela, conversar con el señor Novoa. Conversar con Novoa en este momento creo que le haría mucho mal porque están las posiciones claramente enfrentadas. Tiene que conversar con los grupos sociales, con los trabajadores, con los actores del aparato productivo, ¿sí? Los actores económicos, con los actores políticos, ¿no? Creo que es necesario que también reconozcan los errores. Una de las dificultades que tenemos, las CEOLS, por ejemplo, para dar un apoyo abierto a la Revolución Ciudadana es porque nos dividieron. La CEOLS fue dividida 3 veces por el correísmo, entonces eso dificulta. Hubo congelamiento de salarios también en el correísmo, hubo despidos de trabajadores del sector público, amenazas, etcétera. Entonces, yo creo que es necesario identificar que estamos en un nuevo momento, que el autoritarismo no debe ir, que es necesario diálogo y acuerdos con la población, ¿no? Que es necesario reactivar la obra pública, que eso permite generar empleo y eso permite generar mejores condiciones, ¿no?
que es necesario dar presupuesto para salud y educación. No hay medicinas, no hay médicos en los hospitales, se ha reducido la plantilla de médicos. Preguntemos en la ruralidad, hay una reducción de médicos rurales, ¿sí? Por lo tanto, la gente no puede atenderse, no hay medicinas en ningún dispensario. Marcela, para todo lo que usted ha dicho acá, la gente dirá entonces, ¿qué está en juego en la segunda vuelta electoral? ¿Por qué esta postura del sindicalismo, en este caso de su central y a usted a título personal y como mujer, ¿verdad? ¿Qué está en juego para entender el porqué de estos planteamientos? No podemos entregar nuestros votos a quienes controlan el poder económico y a quienes tienen intereses contradictorios a la clase trabajadora, que es más del 98% en el Ecuador. No se puede entregar el poder político a un sujeto que está en contra de los intereses de mejores salarios, de trabajo digno, de estabilidad. No se puede entregar el poder político, la Asamblea Nacional y el Ejecutivo a un sujeto que va de impuestos, que no le importa la población, que lo que le importa es él. ¿Sí? Y los intereses de su familia y los grupos económicos. Creo que es necesario em, hacer un balance precisamente de quién estaría llegando al poder. ¿Qué hizo? Porque ya nos demostró lo que hizo, ya tuvo un año, ¿sí? Y en ese año descalabró totalmente al Ecuador. Pero es mucho más grave ahorita con la llegada de Trump. Estamos en un escenario internacional muy complejo. Este presidente, el presidente Noboa, ¿sí? Se entregará directamente a, al imperialismo norteamericano y eso causará graves consecuencias a los ecuatorianos, ¿no? Marcela, vamos terminando. En el hipotético caso, el escenario de que ganase el señor Noboa, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser el comportamiento, la actitud de los sectores populares, en este caso del sindicalismo? Yo creo que independientemente de quién gane, con mucha más dificultad, por supuesto, si es que ganara Noboa, es necesario la unidad, es necesario el fortalecimiento de la organización y una agenda política que nos permita nuevamente reclamar los derechos de pie. Nosotros no creo que deberíamos hacer acuerdos con un sujeto de estas características, ¿no? Ya lo ha demostrado, estamos conscientes de lo que representa, de lo que significa y obviamente tendremos muchas mayores dificultades y mayor adversidad en la generación de política pública, ¿no? Entonces hay que elevar la unidad, hay que elevar la lucha y la organización. Por ejemplo, eso de calentar las calles, de las protestas, todo eso, ahora mismo, y no solo desde ahora, desde hace rato ya es considerado como eh, terrorismo, como narcotráfico, ahora mismo militarizado con estados de emergencia permanentes, con una guerra interna declarada. Eh, ¿Qué se juegan entonces los sectores que hipotéticamente salgan a protestar, a demostrar su inconformidad? Yo les recuerdo que el Frente Unitario de Trabajadores, por mencionar los últimos 50 años de historia en el Ecuador, el Frente Unitario de Trabajadores se constituye para levantar una propuesta de régimen constitucional, de recuperar la democracia, además de defender los derechos laborales y de los derechos sindicales. Y lo hicimos con movilización, con huelgas, en ese entonces en los años 70 y después en los 80, en los 90, igual para enfrentar al neoliberalismo, lo hicimos con movilización y lucha. Pero la democracia implica eso, implica que el pueblo se exprese y el pueblo se expresa en las urnas, es una forma de democracia, entregamos nuestro voto, pero con eso no le damos un cheque en blanco a ningún gobierno para hacer lo que le dé la gana, como ha estado haciendo Noboa, ¿sí? Sino es simplemente un apoyo a una agenda, que además la agenda, yo les recuerdo que la agenda de los candidatos es siempre una agenda que generaré empleo, mejoraré el servicio público, mejoraré la salud y la educación, Enunciados y enunciados, enunciados. enunciados incluso demagógicos, ¿no? Pero además de eso, existen otras formas de participación popular y de participación en los espacios de democracia. Y nosotros nos apuntamos por esa generación de poder, la organización y la movilización.
los derechos laborales y los derechos sindicales, la justicia, el seguro social, la estabilidad, el mejoramiento de salarios, no se consigue pidiendo de rodillas. Lo hemos conseguido en movilizaciones. Y esa es nuestra historia. Marcela, para terminar, el gobierno del señor Noboa ahora mismo, y si es que fuese el caso que fuese reelecto, que es una reelección, tiene bajo control y a su mando, por ejemplo, fuerzas militares, fuerzas policiales, la justicia, organismos de control que bajan la cabeza por intereses, por miedo o simplemente miran para un lado. ¿Qué va a pasar con esos organismos? ¿Qué va a pasar con la institucionalidad del país? Y tiene control de los medios de comunicación, tiene control de digamos, de las Hasta la instituciones iglesia fácticas, creo que ¿no? tiene Tiene alguna control de parte la sí, de buena ahí. parte de la iglesia está controlada por este tipo de gente, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que darnos cuenta que va a tener el control total del país y, por lo tanto, se convierte en dictador. Es un dictador en este momento, que además no respeta ninguna norma, ¿no? Que ha perseguido a mujeres, que ha perseguido a mujeres las más cercanas. Entonces, es además un sujeto misógino, ¿no? Entonces, esas son las características de Noboa. Esperamos que la gente, reflexione, esperamos que, los votantes encuentren, la manera de, votar por la opción más adecuada, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos espera en estos 40 días y más de hasta la segunda vuelta, y que, eso nos permita también reconstituir las fuerzas de la organización social. Yo creo que hay que prepararnos también para la movilización y la lucha. Muy bien, esta es la reflexión, la lectura primera que ha hecho nuestra invitada Marcela Arellano, presidenta de la CEOLS, también he dicho, pues dirigente feminista y una mujer que demuestra en este diálogo preocupación por lo que pasa en este país y también una postura abierta y frontal para la segunda vuelta. Estaremos pendientes, estaremos conversando, recién comienzan las reflexiones, los análisis y la lectura de lo que está pasando en el país. Entonces yo creo que la respuesta la tiene el país previa una recuperación de la memoria y una amplia y profunda reflexión. Señoras y señores, gracias por haber estado aquí en este nuevo encuentro de pensamiento crítico de Utopía Comunicaciones. Hasta la próxima.